Muchas gracias te damos, Señor, por todo, y te bendecimos a ti, te damos la gloria, porque eres bueno y maravilloso, y por eso, Señor, venimos delante de tu presencia. Te pedimos que nos bendigas, que nos guíes en todo, que seas tú glorificado, que recibas gloria y honra, y que nos ayudes a entender cada vez más tu palabra. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a pasar de una vez a lo que hemos venido observando en este estudio de la palabra del Señor, y vamos a ver lo que son las parábolas de Mateo 13. Las parábolas de Mateo 13 son las que nos están dando el panorama de nuestra dispensación. Para las personas que están empezando, quiero decirles que hay un libro para que lo puedan llevar, y también esto ha sido una secuencia. Entonces algunas cosas quizás no van a quedar muy claras porque se explicaron anteriormente, y otras no se explican del todo porque se van a explicar más adelante. Entonces es secuencia, y hay que mantener esa secuencia. Hoy, como dije, vamos a ver lo que son las parábolas de Jesús en Mateo 13. Así que con la palabra del Señor abierta, vamos a ir analizando las parábolas. No vamos a leer el texto, pero lo vamos a ir explicando, ¿verdad? Lo vamos a ir explicando poco a poco. Ahí ustedes tienen ahorita en su pantalla lo que es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es la primera parábola que Jesús da en Mateo 13, y va dirigida específicamente a la iglesia del Señor. Creamos o no creamos que la iglesia se fundó en Hechos 2, es un hecho de que todos creemos que las parábolas tienen que ver con la iglesia. De hecho, se utiliza mucho para hablar acerca de la vida espiritual de las personas. Pero hoy no vamos a ver la aplicación práctica, sino que vamos a ver la interpretación profética que tiene, la interpretación literal y gramatical que nos da esta parábola. La parábola del sembrador nos habla de diferentes tipos de tierra y una sola semilla. Una semilla que está siendo sembrada o tirada por el sembrador, y donde ella cae, depende de la tierra, así va a ser el desarrollo de esta semilla. Ahora, aquí vamos a ver que tenemos en Mateo 13, del 3 al 9, la parábola, y Jesús mismo la interpreta en Mateo 13, del 18 al 23. En Marcos 4:14 se nos dice que la simiente o la semilla es la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante porque en esta interpretación vamos a ver lo que está sucediendo en nuestros días. Este siglo, cuando hablamos de siglo, hablamos de la dispensación, de la era de la iglesia. En este periodo de la iglesia del Señor, vamos a ver una característica interesante por la siembra de la simiente. Una de las cosas es que este pasaje indica que esa semilla es la predicación de la palabra. El sembrador aquí, hermanos, no es un predicador común. No soy yo como pastor, ni es ningún otro predicador. Nosotros no somos el sembrador. La parábola del sembrador es Jesús predicando la palabra. Él es el sembrador. Ahora, nosotros somos los instrumentos. Más o menos podríamos decir que Jesús sigue hablando su palabra por medio nuestro. Lo vamos a ver al final, si nos da el tiempo. Vamos a ver que incluso toda la teología de Pablo, de las epístolas, están basadas específicamente a los evangelios. Y una de las áreas es las parábolas de Jesús. Sucede que en esta parábola se va a hablar de los hijos del reino, ¿ok? Y aquí siempre ha habido una confusión con los hijos del reino. Algunos hablan del reino milenial y algunos hacen una división entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Entonces dicen que el reino de los cielos y el reino de Dios son dos cosas diferentes. A veces sí, a veces no. Depende del contexto donde se dé. A veces el reino de los cielos tiene que ver con la esfera natural, acá en la tierra, y específicamente con Israel. Pero reino de Dios tiene que ver con el gobierno general de Dios, universal de Dios,
Pero a veces tanto reino de Dios como reino de los cielos intercambian. Entonces cada pasaje hay que leerlo en su contexto para poder entender cómo se maneja eso y no tomar de que todos significan lo mismo. Para eso hay un contexto. Aquí vamos a ver que debido a lo que está sucediendo en esta era, ¿verdad? En este momento de nuestra dispensación de gracia, nosotros podemos ver que hay algunas características que se van a ir dando con el transcurso del tiempo. En este siglo lo que marca la diferencia de la palabra de Dios no es la palabra de Dios, sino la tierra donde ésta cae. O sea, no es la semilla en sí, sino el suelo. Esa es la diferencia. Lo que va a producir un fruto no es la palabra, sino el suelo donde cae. Esto es importante porque tiene que ver con periodos de tiempo. Yo sé que se ha aplicado mucho a los corazones y se habla del corazón y está bien esa aplicación, pero gramaticalmente el Señor no está hablando de eso. Él está hablando de un periodo en el que vienen tres etapas de la historia. Nosotros creemos que en la última, porque se ha ido reduciendo la producción de la semilla. Esto es profético. Ahora, cuando usted observa en la era de la dispensación, vamos a ver que ha habido mucha oposición a la palabra de Dios en periodos, no de manera permanente. Si usted observa bien la parábola, el sembrador comienza a sembrar y cuando él está sembrando, la semilla cae en diferentes tipos de suelo. Y esto es lo que Jesús interpreta en Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. Ahora, una de las cosas que vamos a ver es que durante el presente siglo habrá una respuesta paulatina, va a haber un crecimiento muy rápido de la aceptación de la palabra de Dios y después va a comenzar a decaer. Cuando Jesús viene va a estar en el 30 por 1. Por eso observe que comienza Jesús hablando de 160 y 30. Ese es el desarrollo del Evangelio. Cuando Cristo comenzó la iglesia en Jerusalén y comenzaron a predicar, la primera predicación que tuvo Pedro convirtió a 3,000 personas. Esa fue el primer fruto de la primera predicación. Después eso viene siendo casi un patrón en todo alrededor donde sucede el Evangelio. Pero con el pasar de los siglos, el Evangelio comienza a ser reducido. Las iglesias fieles comienzan a ser separadas y comienza a surgir la Gran Babilonia, que va a terminar concluida en el final de los tiempos en un gran ecumenismo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en la etapa donde ya no hay un 60%, una aceptación total. Hay una reducción de la aceptación de la palabra de Dios y cada vez lo vamos a ver más. Las personas no están recibiendo la palabra de Dios porque sus corazones no están percibiendo la palabra, no porque la palabra no pueda dar fruto, simplemente porque es el cumplimiento de la profecía y el corazón de los hombres se va alejando. Entonces habla sobre el comienzo del Evangelio y cómo gradualmente se va reduciendo. La razón, como dijimos, no es el cristianismo, porque hermanos, no estamos hablando de cristianismo, y creo que esto es algo que nos ha confundido mucho en la historia. Muchos dicen, es que yo soy cristiano, yo sigo el cristianismo. Entonces ustedes ven las denominaciones cristianas. La palabra denominación significa que estamos denominados por ciertos principios y ciertas normas y ciertas creencias, un grupo de personas que se reúne con esa finalidad. La denominación, por lo tanto, se ha definido de muchas maneras y hay una guerra entre denominaciones. Tenemos dentro de las denominaciones a los evangélicos, a los nazarenos, a los bautistas, a los pentecostales. Esos son las denominaciones protestantes. Entre las denominaciones protestantes tenemos también pentecostales, tenemos mesiánicos, tenemos una serie de denominaciones, ¿ok? Eso es dentro del protestantismo. Dentro del catolicismo, que es cristianismo, porque no podemos decir que no es cristianismo. Cuando hablamos de cristianismo es todo aquel que habla y predica a Cristo. Dentro del catolicismo existen denominaciones. Está, por ejemplo, la iglesia ortodoxa griega, está la iglesia romana, esas son las dos grandes denominaciones,
y de ella se desprenden los carismáticos, se desprenden la Compañía de Jesús, se desprenden, en fin, una serie de denominaciones que ellos no les llaman denominaciones, sino que les llaman de otra forma, ya sea compañerismos, o ya sea confesiones, o ya sean órdenes. Ellos tienen una serie de formas de identificarlo, pero son denominaciones dentro del catolicismo. Por eso es que cuando hablamos de cristianismo, no estamos realmente hablando de lo que Jesús está hablando aquí. Jesús está hablando de la palabra de Dios. La simiente es la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a ser predicada y va a caer en diferentes tipos de tierra. Eso lo hemos visto en el transcurso de la historia. Al inicio cayó en buena tierra, algunos han caído en buena tierra en todo el trayecto de la historia, pero algunos caen en pedregales, otros caen en espinos, otros caen frente a las aves, y entonces comienza a ser destruido todo esto. Quiero que tenga allí en mente las aves que se mencionan en la parábola, porque en la parábola del sembrador las aves tienen que ver con el que roba la palabra. Él llega y se come la palabra. Más adelante, en la interpretación de Jesús, se dice que las aves, y esto que sucede es el maligno, o sea, es un acto diabólico que roba la palabra de Dios. Esto es muy importante porque la parábola del sembrador nos va a explicar algunas parábolas más adelante. Así, a grandes rasgos, usted tiene la descripción de la parábola del sembrador, y ella es clave para entender otras. No voy a explicar cada parábola, que, hermano, sería mucho tiempo, y mi objetivo ahorita es solo mostrar la parte profética. Así que esto está hablando del desarrollo del cristianismo desde que Jesucristo fundó la iglesia como el sembrador, hasta que Jesucristo venga por la última iglesia al final de los tiempos para llevarla y formar la gran congregación de los santos en el cielo. Entonces, cuando eso pase, se termina el cumplimiento de la parábola del sembrador. Ahora, esto nos va a llevar a otras parábolas que nos van a describir cómo es realmente nuestras generaciones cristianas. Y aquí es donde comenzamos a ver ciertos elementos que estamos viviendo en nuestros días. La pregunta de por qué hay tantas iglesias, de por qué hay tantas denominaciones y por qué hay tantos credos, es porque la Biblia había profetizado que eso iba a pasar. Ahora, ¿cómo usted sabe que está en la verdad? Simplemente usted lo va a saber porque primero ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, y segundo, porque el Espíritu Santo le va a hablar a su corazón. Esa es la manera en que usted va a saber que la palabra que está estudiando de Dios es la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo va a vivir totalmente confundido. Por eso es que las iglesias tradicionales, que llaman, o las iglesias antiguas, o como usen el término, o conservadoras, han ido perdiendo popularidad, por decirlo así, porque el cristianismo se ha vuelto más de popularidad, más de fanatismo, que de una convicción real de estudio de la palabra del Señor y de consagración al Señor. Entonces esto ha ido dividiendo mucho a las iglesias, y ha llegado ya al punto en que las iglesias históricas, que son las que tienen la tradición cristiana de siglos, ahora en este tiempo casi no se conocen. Ahora vamos a ver otra parábola, que es la parábola que sigue, que es la parábola del trigo y la cizaña. Esa es una parábola bastante interesante, porque esa parábola nos va a mencionar, o nos va a dar una panorámica de lo que estamos viviendo en nuestros días. Vamos a ver si podemos ponerla por allá. Ok, ahí está la dispensación, la parábola del trigo y la cizaña. Ustedes pueden ver el gráfico, creo que se puede ver un poquito bien en el video. Voy a ver si el mouse se puede ver, creo que sí se ve el mouse. Aquí tenemos en este lado de la izquierda el trigo antes de madurar. Esta es la semilla de trigo, ¿verdad? Y acá en el lado derecho tenemos la cizaña. Si usted observa bien, hasta que echó fruto, la diferencia está en el fruto, ¿verdad? Pero es casi igual, es muy parecida. El trigo y la cizaña es prácticamente igual. La diferencia es que cuando él madura, cuando él se hace grande, es diferente. La planta es muy parecida.
Por eso Jesús utiliza la parábola del trigo y la cizaña para hablar sobre lo que estamos viviendo en nuestros días. Esta parábola se encuentra en Mateo 13, del 24 al 30, y Jesús la interpreta en Mateo 13, del 36 al 43. La cizaña tiene que ver o se refiere a las falsas doctrinas que son parecidas al cristianismo, o a la doctrina bíblica, no al cristianismo en sí, porque aquí cuando ponemos cristianismo queremos hablar del cristianismo original, del que Jesús fundó. Como dijimos, ahorita hablar de cristianismo es demasiado amplio, entonces vamos a cambiar esa palabrita por la enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Es muy parecido, pero mucha gente lo ha cambiado. Por ejemplo, la interpretación de la palabra de Dios. Muchos usan la Biblia, todo el mundo la usa, y por eso la gente se confunde, porque todo el mundo usa la Biblia y la interpreta de diferente manera. Bíblicamente hablando, la Biblia tiene una sola interpretación y muchas aplicaciones. No es cierto que existen muchas interpretaciones. Solo hay una interpretación, que es la gramatical, literal e histórica, y todo lo demás son aplicaciones. Pero cuando hay una interpretación que violenta la gramática, que violenta la literalidad de la Biblia, o que violenta la historia de la Biblia, no es una interpretación honesta, y por lo tanto no es una interpretación que hay que prestarle atención. La cizaña, de eso es lo que nos viene a mostrar. Son palabras, son iglesias, son grupos que hablan también tan parecido a los cristianos que la gente no va a saber qué es. Pero al igual que el trigo y la cizaña, el trigo da sustento. El trigo tiene proteínas y tiene todo lo que necesitamos, sí tiene todo eso que necesitamos, y necesitamos alimentarnos, y el trigo nos ayuda. Pero la cizaña es venenosa y es muy peligrosa, pero es muy parecida, y si no se logra quitar, esto puede hacer una pérdida enorme. ¿Y qué es lo que sucede en la parábola? Que viene el enemigo y siembra en el campo del agricultor la cizaña. Es de mala fe, es decir, lo que sucede es de mala fe. Eso es lo que ha hecho Satanás con las doctrinas. En el año 1700, 1800, nacen un montón de doctrinas que han confundido mucho a la gente, y por eso hablamos ahora de muchos tipos. Antes del 1700 habían solo dos tipos de iglesias que no eran católicas dentro del cristianismo. Habían solamente dos tipos muy específicos, que era el protestantismo como tal, que era un movimiento filosófico político encabezado por Martín Lutero y Juan Calvino, de donde viene toda una lucha política, una lucha filosófica, y ellos hacen toda esa guerra allí. Y están lo que ellos no querían, que eran los creyentes de iglesias independientes que predicaban la palabra de Dios. Esos dos grupos eran los únicos que había. Pero con el pasar del tiempo, en el año 1700 y en el año 1800, surgen otros grupos utilizando a la Reforma Protestante como base para hacer el despegue a todas sus enseñanzas. Y si usted ve bien, el adventismo, el mormonismo, los ruselistas o testigos de Jehová, como se llaman ellos, esos grupos surgen de los protestantes y tienen todo un concepto protestante en cuanto a esto, y una forma protestante de hablar que es muy atacante, es muy grosera, a veces es burlesca, son políticamente activos y tienen una serie de cosas que son muy protestantes, ¿verdad? Por eso se llaman protestantes, protestan por todo. Es lo que sucede. Las otras iglesias no lo hacen. Las iglesias permanecen, no son protestantes, ni están en ese dime que te diré, ni son parte de esos grupos. Predican solamente la palabra de Dios y van hacia lo que el Señor enseña. Y esto es lo que está enseñando la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña nos está enseñando el desarrollo del bien y del mal en esta era, que van creciendo de forma conjunta. Hay un desarrollo paralelo de lo que es bueno y de lo que es malo, de buena doctrina y de mala doctrina. ¿Cómo sabemos cuál es la buena doctrina y cuál es la mala doctrina? Usted la va a saber si estudia la palabra. He oído a mucha gente que dice: vaya a la palabra, apropiese de la palabra, confíe en la palabra, declare la palabra. Y eso no aparece en la palabra. Están diciendo lo que han oído de alguien, de lo que alguien ha dicho.
pero no han estudiado la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que usted se deba apropiar de la palabra, usted debe obedecerla y creerla, no apropiarse. La palabra le pertenece a Cristo y es de Cristo. Usted lo que hace es creer en la palabra de Dios. Usted no declara la palabra, usted la proclama, es decir, usted la predica. Usted no la declara como que es mío y nadie me lo quita, ¿verdad? No, eso no está en la palabra de Dios. Yo la creo, yo sé lo que la palabra dice y creo en ella, no puedo dudar de ella. Eso es a lo que se refiere precisamente la palabra de Dios, pero las malas doctrinas han cambiado eso. Cuando termine la era de la iglesia, va a haber una separación. Jesús va a venir por los santos. Recuerden, el rapto no es de la iglesia, porque muchos santos están en el cielo. La iglesia, no existe una sola iglesia hasta que esté en el cielo. Ahorita son iglesias y la Biblia siempre habla del rapto de los santos. Usted no encuentra en la Biblia rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia. Usted no lo encuentra en la palabra. Siempre es el arrebatamiento de los santos, porque la iglesia son locales. Ahora, en esto es algo muy importante, porque cuando Cristo arrebate a los santos, lo que va a quedar aquí son los que son cizaña. Allí sí es cierto que no hay vuelta de hoja. Dios dice que Él va a enviar, Él va a rescatar a todos los suyos y toda la cizaña se queda acá. Aquí lo van a definir, o lo que va a definir la fe es los frutos. Ahora, aquí no estamos hablando frutos de buenas obras. La salvación no se sostiene con buenas obras. Aquí los frutos que se mencionan, el fruto que se va a dar, como se menciona en la parábola del sembrador, el fruto de 100, 60 y 30, está hablando de los frutos de arrepentimiento que se mencionan en Mateo capítulo 3, cuando Juan dice que los fariseos deben mostrar frutos de arrepentimiento. De allí nace el concepto de fruto que Jesús también va a venir manejando, el fruto del arrepentimiento. Una persona arrepentida de sus pecados y una persona que cree en Cristo ha dado fruto. ¿Cuál es el fruto? Ha creído en Jesucristo. Muchos dicen, es que yo tengo que dar fruto y tengo que ir a predicar el evangelio. No, hermanos, eso es obediencia. Y todas las personas que se convierten no es fruto de lo que usted hace. Las personas que se convierten es obra del Espíritu Santo. Nosotros somos meramente obedientes y mensajeros del Señor. Pero el fruto que sí hemos dado es haber creído en Jesucristo. El fruto del arrepentimiento. Estamos arrepentidos, estamos convertidos, creemos en el Señor, estamos confiados, somos obedientes, tenemos la santidad del Espíritu Santo, creemos en la palabra de Dios y tenemos la confianza de su presencia en nuestros corazones. Entonces esos son los frutos que Él espera. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Todo eso tiene que ver con los frutos que Él busca de cada uno de nosotros. No es ir a ganar almas. Y perdón, pero no es eso. Ganar almas es parte de la obediencia. Yo tengo que llevar eso. Pero el fruto es obedecer a Dios en todo, no solo en ganar almas, no solo en ir a la iglesia, no solo en ser fiel con el diezmo y las ofrendas. Eso no es fruto, eso es parte de la obediencia. El fruto es cuando soy obediente en todas las áreas del Señor. Eso nos enseña la parábola del trigo y la cizaña. ¿Por qué es como un veneno? Porque, hermanos, en nuestra era de gracia, usted puede ver muchos cristianos, como han salido por noticias, evangélicos muy famosos, como, bueno, algunos apologistas muy famosos, no voy a dar los nombres, ustedes los pueden ver y quizás muchos de ustedes los conozcan, que tenían condiciones o tienen condiciones aberrantes, pero ellos son, no solamente se proclaman evangélicos, sino que también se proclaman predicadores. Ellos son cizaña. Dicen muchas cosas buenas, enseñan muchas cosas interesantes, hablan cosas que son verdad, pero son como la cizaña, están confundiendo porque sus corazones todavía no han sido redimidos. Y la gente se enoja cuando decimos eso, porque las personas solo se ven o solo siguen lo que ven, no están viendo lo que la palabra de Dios dice. Por eso es importante ver la distinción entre el trigo y la cizaña. Esta parábola nos está diciendo que en nuestra época va a haber muchísima gente predicando un evangelio que suena muy parecido al nuestro, o al de Cristo, perdón, al evangelio de Jesucristo, pero que no es el evangelio de Jesucristo, es el evangelio de ellos. Si yo predico un evangelio que es mi evangelio,
y yo comienzo a decir que mi evangelio no es el evangelio de Jesucristo. Por eso algunos hablan en lenguas, otros están obsesionados por ofender a los que lo hacen, otros están obsesionados por criticar todas las religiones, y aunque hay que señalar los errores, nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios, es enseñar la doctrina del Señor y es estar fieles a su palabra. Esto es lo que nos enseña la parábola del trigo y la cizaña. Tiene mucho que ver con la semilla, ¿ok? Vuelve otra vez el mismo concepto de la semilla. ¿Qué es lo que ha sido sembrado en el corazón de los hombres? Puesto que la palabra produce algo, Satanás ha venido a sembrar en los corazones de las personas una palabra muy parecida a la Biblia, muy parecida al Evangelio de Jesucristo, que no es el Evangelio de Jesucristo. Y eso ha hecho que mucha gente se esté perdiendo y se esté confundiendo. Recuerden que el Evangelio de Jesucristo es un libro llamado la Biblia y es el más atacado. Por eso las Biblias nuevas les faltan versículos. Por eso a las Biblias nuevas los eruditos dicen que son las mejores, mientras que nuestra Biblia es la peor. Porque eso es lo que van a atacar, la palabra de Dios, no van a atacar otra cosa. Son cizaña, no son trigo. Y no importa cómo se llame, si es bautista, si es nazareno, si es pentecostal, no importa cómo se llame. Cualquier persona que rechace la palabra de Cristo Jesús es cizaña. Y tenemos que tener cuidado con eso. La otra parábola, que es una parábola también muy significativa en relación a todo esto, es perdón, ahí se repite esa es la misma, es la otra parábola que va a seguir en cuanto al trigo y la cizaña. Disculpen porque tengo un error acá, ahora sí, ya lo corregí. En esta parábola del trigo y la cizaña, que va a ver con otra parábola más adelante, que es la parábola de lo que es ya les digo el nombre, la que sigue, la parábola de la levadura. Tiene mucho que ver porque va relacionada con esto, tiene con lo que ha sido sembrado. La levadura era una semilla que ellos usaban para fermentar la masa. Ahora, observen que la parábola del trigo y la cizaña no tiene que ver con Israel, ¿verdad? Porque se enfatiza a los hijos del reino. Esta parábola, la siembra está en el mundo y no en el corazón, ¿verdad? Entonces algunos dicen, esto es de Jerusalén, esto es de Israel, no corresponde a nosotros, porque también menciona un juicio al final de los tiempos. Y esto parecería que está hablándonos de otra cosa. Pero hemos dicho que nos habla acerca de lo que es nuestra era. Entonces, nosotros sí sabemos que pertenece a nuestra era, porque en esta parábola podemos ver algunas situaciones específicas. Primero, los hijos del reino se utilizan Mateo 8 del 11 al 12 para Israel, pero también se utiliza en relación a la iglesia en algunos aspectos. La iglesia está dentro del reino. El mismo Scofield, si usted tiene una Biblia anotada, lo va a ver. El mismo Scofield va a decir que esta parábola se refiere a la iglesia, al periodo de la iglesia. Algunos dicen que puesto que se parece todo con el trato con Israel, no podría ser de la iglesia, que habla de trigo y cizaña juntos hasta el juicio final. Por eso algunos se confunden y creen que la iglesia es desde Adán hasta el final de los tiempos. Hay gente que cree que la iglesia tiene otro inicio porque no han visto la palabra de Dios. Esto no es lo que está diciendo aquí. Esta parábola no puede ser de esa forma por varias razones que vamos a ver. Ellos dicen que la iglesia no va a ser juzgada. Aquí se habla de un juicio. Esto concuerda con el reino milenial. Y todo esto apunta a una parábola para la tribulación. Eso es una enseñanza que algunos dispensacionalistas proponen. Pero vamos a ver que eso no es de esa forma. Hay algo que sucede que no sucede con los israelitas. Lo primero es que en esta parábola Dios está buscando que se conviertan, arrepintiéndose de sus pecados. Ese es el mensaje que inició Juan en Mateo 3:2. Es el evangelio de Cristo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces esto hace que los hijos del reino no sean Israel, sino que sean los que han aceptado el mensaje del evangelio. Además, sabemos que Israel recibirá las promesas como nación, pero la ley no vuelve a establecerse. Entonces sería como revivir todo esto.
La Biblia sí nos dice que la iglesia es formada por personas convertidas. Recuerde que la membresía de una iglesia no es ni siquiera una lista, no es estar apuntado el nombre en un lugar, aunque eso lo hacemos para nosotros. La iglesia de Jesucristo se forma de personas que se han convertido de sus pecados, es decir, de una conversión genuina. En las iglesias pueden haber personas no convertidas que están en una lista, pero la iglesia de Jesucristo es aquella que ha sido establecida por conversión. Esta persona que se ha convertido al evangelio, se ha arrepentido de sus pecados y ha dejado su vida pasada y ha obedecido el evangelio. Y entre esto incluye también el bautismo, es decir, se ha bautizado correctamente. Scofield dice en una de sus notas que las 7 parábolas de Mateo 13, denominadas por el Señor los misterios del reino de los cielos, en el verso 11 de Mateo 13, dice él que describen, si se toma en conjunto, el resultado de la presencia del evangelio en el mundo durante la edad actual. Vea que lo dice Scofield, que cree en la Iglesia Universal. Es decir, el tiempo de la siembra, dice Scofield, que comenzó con el ministerio personal de Cristo y termina con la siega mencionada en los versos 40 al 43, y que en breve el resultado de la mezcla de trigo y cizaña, de buenos y malos peces, en la esfera de la profesión cristiana, aplica a nuestra era. Esto es lo que se llama el cristianismo. Ahora, esto es muy importante entender: la parábola del sembrador, las semillas regadas por todo lado, la parábola del trigo y la cizaña, que nacen juntos, porque todo tiene que ver con las falsas doctrinas que crecen en el cristianismo, que están creciendo en la fe cristiana, de manera que muchos se están alejando de la palabra de Dios y se están alejando de la verdad del evangelio. Por eso es muy importante que nosotros, como hijos e hijas de Dios que creemos en la palabra, estemos muy enfocados en lo que Dios está enseñando o en lo que Dios está diciendo, porque mucha gente toma la Biblia a la ligera, sigue a un predicador, sigue a una iglesia famosa. Cuando eso pasa de moda, se va a otra iglesia, o alguno busca un predicador famoso, el predicador ya deja de ser atractivo, entonces busca otro predicador, y estas personas son cristianos con complejo de rana, andan brincando por todo lado, nunca están quietos, nunca pueden estabilizarse, porque ellos no están buscando la palabra de Dios, sino lo que satisfaga el corazón. Son cizaña, ellos no son trigo. El trigo da un fruto, y es el fruto del arrepentimiento. Por eso esta parábola tiene que ver mucho con los creyentes que se arrepienten y aquellos que son cristianos que no se han arrepentido realmente de sus pecados. Ahí tienen ustedes la frase de Scofield, ¿verdad?, que les leí ahora así brevemente. Ahí está la cita por si la quieren apuntar. Eso está en la nota de Mateo 13:3, donde Scofield nos explica eso, por si quieren tenerla. Ahora, todo esto, hermanos, para hacer un resumen y no confundir tanto, porque me enredé un poquito por ahí, estas dos parábolas tienen que ver con los dos tipos de personas en el reino de Dios y en esta dispensación. La que sigue, la parábola que sigue, que es la de la levadura, también es muy significativa, porque esta parábola de la levadura nos viene hablando acerca de la fermentación. La levadura tiene el sentido siempre en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, de las ofrendas en olor suave a Jehová, y eran un tipo de Cristo. Cristo es el pan que descendió del cielo. La levadura es aquello que va a tergiversar la masa pura y la va a fermentar. Entonces viene a significar esta parábola que el evangelio de Jesucristo va a ser fermentado, va a ser contaminado por algunas personas, y esto va a confundir lo que es la masa pura de una masa fermentada. Ese es el símbolo. Entonces vamos a tener a una mujer que va a estar haciendo la masa. Es la mujer que va a hacer la masa. Dice la parábola que es una mujer que está amasando. Lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis, que la gran ramera es una mujer, y es el tipo de una mujer que tiene una vida pecaminosa.
pero en este caso es una mujer que está haciendo masa de pan. Entonces esta mujer lo que está haciendo es mezclando la masa pura con levadura para que la masa crezca y se contamine. Entonces Jesús utiliza esa figura para mostrar a la religión metiendo sus manos en el evangelio y haciendo que la masa, aunque parece que sigue siendo la misma, realmente no lo es, está cambiada, modificada y se ha inflado, ¿verdad? Ese es el misterio de la mujer que está amasando. Ahí tenemos el pancito, ¿verdad? Donde está creciendo, y saben que la masa es más agradable con levadura que sin levadura, ¿verdad? Al paladar. Jesús lo está usando porque la religión es más agradable a las personas que la verdad del Evangelio de Jesucristo. Por eso mucha gente, cuando uno le habla del Evangelio y le habla de las doctrinas de la adoración, le habla de las doctrinas de la oración, le habla de la doctrina del ayuno, le habla de las doctrinas de la iglesia y no están de acuerdo, se van, porque no es agradable a su paladar. Ellos quieren algo que esté fermentado. Y allí es donde tenemos la parte donde la palabra de Dios en Apocalipsis 2:20 nos habla de esta mujer. En Apocalipsis 2:20 leemos: mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Usted va a ver en televisión y va a ver en muchos lugares falsas profetas. Y no estamos en contra de que la mujer sirva en la iglesia y sea una sierva del Señor. Estamos hablando precisamente de ciertos cumplimientos. Hay mujeres que salen predicando en televisión, y estas mujeres lo que hacen es blasfemar. Y ellas lo que han hecho es conducir a una multitud de personas a hacer lo malo. Y ellas dicen: somos profetas o somos profetizas. Es muy interesante que Apocalipsis 2:20 dice que la labor de una falsa profeta es llamarse a sí misma profetisa. Es igual que un falso profeta. Apóstoles y profetas que se habla ahora, eso no es bíblico. Ya no hay apóstoles ni tampoco hay profetas. Lo que hay son predicadores y maestros, y eso es lo que la Biblia enseña. Entonces no hay profetas, no hay profetizas, no hay apóstoles, y si alguno se denomina así es un falso apóstol, es una falsa profeta o un falso profeta. Por eso es que Pablo repite lo que Jesús dijo en Gálatas 5:9, donde dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Porque, hermanos, la levadura cambia la constitución de la masa. Y muchas personas, cuando oyen las falsas doctrinas, comienzan a ser introducidos en malas enseñanzas y comienzan a alejarse de la palabra de Dios y comienzan a despreciar la palabra de Dios para buscar lo que les satisface a sí mismo. Nosotros creemos firmemente en la libertad de conciencia, y como tales nosotros no somos de estar ofendiendo a nadie. No estamos diciendo a alguien que ofensas. Decimos la verdad, que eso es otra cosa, y a veces la gente se ofende por eso, pero no estamos ofendiendo, solo estamos diciendo la verdad. Si nosotros decimos que Elena White no es la profeta del Señor y ella está equivocada, tenemos las bases para hacerlo, porque en la Biblia así se dice. Además añaden a la Biblia ciertos libros de esta señora que hacen que la doctrina de la Biblia se tergiverse. Eso lo hacen los mormones, eso lo hacen los testigos de Jehová, eso lo hace el catolicismo, eso lo hacen todas las religiones. ¿Cuál iglesia es aquella que toma solo la Biblia para predicar? Usted me dirá: bueno, los evangélicos lo hacen. No todos los evangélicos. Algunos evangélicos toman la Biblia, pero ellos siguen revelaciones, visiones y sueños. Ellos no siguen la palabra, le añaden a la palabra. No tienen un libro, pero tienen una serie de enseñanzas y una serie de doctrinas que fueron inventadas por alguien, y ellos las están creyendo porque no han ido a la palabra, porque no han llegado a la palabra de Dios. No existe ya eso. Por eso es que hay en esta dispensación tantas religiones y tanto movimiento que está conduciendo a la gente a eso. Es triste ver cómo las federaciones
y cómo las asociaciones evangélicas ahora están apoyando el ecumenismo, están apoyando la política, están apoyando cierto partido, hablan a favor de políticos, hablan a favor de ciertas ideologías, se oponen a algunas pero no se oponen a otras, cuando en la Biblia la iglesia no debe participar de política, la iglesia no tiene nada que ver con nada de esto, es solamente para el Señor y por el Señor. El deber cívico de cada creyente no es un deber colectivo de una iglesia, es un deber individual y hay que aprender eso, pero la levadura está distorsionando, hermanos, toda la verdad del evangelio de Jesús, y hay gente predicando, hay gente profetizando para políticos, para presidentes o para otras cosas. Eso es simplemente levadura, es falsa enseñanza, eso es falsa doctrina. La siguiente parábola es la de la del tesoro escondido. En esta parábola que se encuentra en Mateo 13:44, vamos a ver que el propósito es identificar a Israel con esta dispensación. Esta sí tiene ese propósito, porque lo que quiere demostrar es cuál es la función de Israel en esta era. ¿Sabe por qué Israel nunca es evangelizado? ¿Y saben por qué ahora surgió el movimiento mesiánico? Porque el movimiento mesiánico surge en una respuesta a que no hay un evangelismo hacia Israel. Y lo que hicieron fue formar un cristianismo mesiánico, ¿verdad? Y Israel no está siendo alcanzado. Más bien los cristianos se están haciendo judíos, se están judaizando, lo que está prohibido en Gálatas capítulo 5. Porque eso es tan peligroso lo que está pasando. Porque en esta parábola, al identificar a Israel, se van a identificar varios elementos. Uno es que el hombre que encuentra el tesoro y compra el terreno es el Señor Jesucristo. El tesoro es Israel. Ahora, ¿cómo está Israel? Está escondido en esta dispensación. Él es un tesoro. Israel como nación es un tesoro, pero está escondido. Ahora, él nadie lo ve, nadie lo entiende, nadie lo comprende más que Jesucristo, que él lo conoce. Ahora, Cristo no compra el tesoro en esta época. ¿Qué es lo que hace el hombre? Encuentra un tesoro, lo deja escondido y se va para comprar el campo. Es decir, eso lo hace cuando él muere en la cruz. Él compra el campo. Después de que compra el campo, él regresa por el tesoro, por el tesoro escondido. Eso es lo que va a pasar con Israel. Aunque hay judíos que se van a convertir y hay creyentes en Cristo que son de la nación de Israel, realmente Israel como nación, hasta que Cristo venga, va a ser redimido. Pero ¿qué es lo que ha sucedido con todo esto? Surge un movimiento donde ahora la gente quiere ser judía, incluso han llegado a la exageración de decir que hay que hablar en judío. Yeshua, Hamashiach, Bereshit, etcétera, todas esas palabras hebreas, porque usted tiene que aprender a hablar así, porque ese es el idioma de Dios, ese es el idioma, y comienzan a hablar de eso. Se inventaron que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Hay un judío muy famoso que sale en televisión, de un rudo despertar, creo. Él sale hablando de esto, y es toda una confusión, porque es el cumplimiento de esto. Israel todavía no puede ser alcanzado. Ellos están cumpliendo el propósito de distanciar a Israel de la iglesia, y más bien las iglesias no predican el evangelio, y algunas creen que Israel es más santo. Quieren ir a Israel, quieren hacer giras a Israel, como que si eso trajera santidad, y han llegado a un punto en el que Israel no es evangelizado ni es alcanzado. Muy pocas personas lo hacen. Ahora, en esto se menciona que la iglesia, en esta parábola, la iglesia está ya en el reino milenario. Cuando él compra la perla, se da por un hecho que la iglesia ya está con Cristo, ¿verdad? Ahora, hay otra parábola, quiero terminar y ya el tiempo se nos está yendo, tenemos 50 minutos, ¿verdad? Entonces, quiero terminar las parábolas, a ver si Dios nos da tiempo, si no terminamos la próxima semana, nos quedan pocas presentaciones. La siguiente parábola que vamos a ver es la parábola, voy a pasar esta porque esta tiene que ver con la parábola de la perla de gran precio. Entonces esta es la que vamos a estudiar. Esta parábola tiene que ver con los santos glorificados
ya como en la iglesia de la gran congregación de los santos. Esto está en Mateo 13, del 45 al 46. La perla es una posición, es diferente, no es como el tesoro escondido. Está hablando de una perla que se encuentra, de una perla que se compra, y esta perla es posesión de Cristo. Esta perla es la iglesia, pero observe que usa el término perla, como las ostras. La perla necesita fricción y mucho tiempo para formarse. Lo que la gente no ha entendido es que Cristo dijo en Mateo: yo edificaré mi iglesia. Ahora, eso se aplica a que Él edifica cualquier iglesia local, pero también apunta a la iglesia del final de los tiempos, a la gran congregación de los santos en el cielo. Nosotros creemos que en el cielo va a haber una sola iglesia. Esa gran iglesia de santos de la era de gracia, vamos a estar con un pastor que se llama Jesús, y todos vamos a estar en un solo lugar, y esta iglesia maravillosa va a estar allá. Esa va a ser la perla de gran precio. Ahora, esta perla de gran precio se forma con el tiempo, ¿verdad? Como hacen las ostras, por fricción, por incomodidad, por formar algo allí para defensa, se va formando esa perla, y estamos en ese proceso. Dios está formando la piedra, por eso es que hay pruebas, por eso hay tribulaciones, por eso hay angustias, por eso hay falsas doctrinas. El Señor está formando esa gran iglesia. Ahora hay iglesias independientes, no existe una sola iglesia, son todas diferentes, con muchas doctrinas distintas. Solo los que van a llegar a ser la gran iglesia son los que tienen las doctrinas de Jesucristo reveladas en la palabra de Dios. Esta perla será brillante cuando esté completa y haya sido llevada por el mercader y sea de su posesión. Cristo va a venir a comprarla. Cristo va a venir a llevarse esa iglesia. Ahora, la iglesia ya está en el cielo. Aquí vea la iglesia en el cielo. Hechos 20:28 dice que Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Y Hebreos 12:23 dice que hay en el cielo habrá la gran congregación de los primogénitos que están alistados o inscritos en los cielos. Esta gran congregación son todos los santos que han sido resucitados y han sido arrebatados y ya están en el cielo. Mientras eso no pase, la gran congregación de los santos, de los primogénitos que están inscritos, todavía está cerca, pero no está completa. Entonces, lo que habíamos dicho la vez anterior, en el cielo no hay iglesia, en el cielo hay santos, santos reunidos esperando a todos los demás. Aquí hay iglesias, las iglesias locales, y estamos esperando que Cristo venga y rapte a los santos para hacer allá una gran iglesia donde Cristo es nuestro pastor. La siguiente parábola es la parábola de la red. Esta parábola está en Mateo 13 del 47 al 50. Esta parábola termina con un juicio, que es la selección de los peces, ¿verdad? Y esta parábola es un contraste muy diferente con la segunda parábola, que tiene que ver con el juicio de Israel. Entonces, aquí en esta parábola lo que se está diciendo es que los perdidos son excluidos y la iglesia es parte de los que han sido elegidos para ser parte del reino de Dios. Entonces, aquí tenemos una enseñanza bastante clara acerca de lo que es esta elección al final de los tiempos, cuando termine esto. Dios nos está llevando para que entendamos que conforme pasa el tiempo, conforme está pasando el tiempo, las iglesias no van a ser mejores, las iglesias van a ser cada vez peores. Ya en África y en Europa, las iglesias están tomando un giro muy radical. Hay iglesias donde hacen ridiculeces y cosas que rayan en lo necio, y están llegando a un nivel bastante peligroso, y ya lo estamos viendo aquí en algunas iglesias que no son de Cristo pero que se dicen cristianas, donde están aceptando un montón de cosas. Vemos a nivel mundial iglesias aceptando el homosexualismo, vemos iglesias aceptando que los creyentes pueden tomar licor, que pueden ir a bailar, que pueden hacer una serie de cosas como un mundano, ir a un baile o lo que sea, todo ese tipo de actividades. Las iglesias se están abriendo al pecado, y eso lo vamos a ir viendo cada vez más y más. Pero en esta parábola de la red
Jesús al final de todos los tiempos, Él va a juzgar a todos los que están por medio de la tribulación. Los santos van a ser apartados, Cristo se los va a llevar, y aquí van a quedar los de la tribulación, ¿verdad? Esos son los que van a pasar ese periodo. Ahora, esto sí tiene que ver con la iglesia, que van a ser escogidos, unos para estar con el Señor y otros para ser juzgados. Pero en esta parábola la iglesia también ya está desde ahora en el reino de Dios. Somos parte del reino de Dios. Para terminar, tenemos la última parábola. Esta parábola es otra vez la del sembrador. Es muy importante recalcar algo aquí porque, y con esto vamos a terminar, hermanos, mucha gente cree que Pablo enseña una doctrina diferente a la de Jesús. No es cierto. Voy a mostrarles así brevemente que Pablo establece toda su doctrina en los evangelios. Si usted cree las doctrinas de Pablo, está creyendo lo que Jesús dice en los evangelios. Todo está allí en los evangelios. Por ejemplo, la parábola del sembrador está en 1 Timoteo 3:16. Allí se menciona, se menciona al principio. El trigo y la cizaña y el grano de mostaza, Pablo lo menciona en 2 Tesalonicenses 2:7. La parábola de la levadura, Pablo la menciona en 1 Corintios 5:8. Es decir, él aplica a la era. El tesoro escondido, la parábola que vimos, se menciona en Romanos 11:25. Allí Pablo explica de Israel siendo salvo al final de esta era. La parábola de la perla de gran precio se menciona en estos pasajes: Efesios 3 del 3 al 9, Colosenses 1, 26 al 27 y Romanos 16, 25. Allí usted encuentra esas parábolas mencionadas por el apóstol Pablo. Ahora, aquí en todo esto vamos también a ver, hermanos, que todas estas parábolas nos van a hablar de la dispensación de gracia, que hay un tiempo de siembra de la palabra que va en un proceso desde la era de Jesucristo hasta más o menos el siglo V, el siglo VI. Ha habido un crecimiento. La Reforma dice que si no hubiera sido por ellos el evangelio se pierde, y dice que antes de la Reforma no había evangelio. No hay mentira más grande que eso. La historia es bien clara que la iglesia de Jesucristo ha permanecido hasta nuestros días, que más bien la Reforma se apoyó en los anabaptistas que eran defendidos por Erasmo de Rotterdam, y de allí Martín Lutero tomó sus ideas y él desprende todo este movimiento político. Erasmo y Casiodoro de Reina eran anabaptistas que se unieron a la Reforma pensando que era un movimiento de Dios, y al final resultó ser todo un fracaso, al punto que Casiodoro de Reina dijo: la Inquisición se ha establecido otra vez acá, cuando mataron a Miguel Servet. Y ese tipo de cosas comenzaron a surgir y volvió otra vez las iglesias a entender que no deben unirse a ningún movimiento. La siembra del evangelio en esta era de la iglesia va a ser imitada por una siembra falsa. Usted va a oír el evangelio, va a oír la palabra de Dios, va a oír la interpretación gramatical, pero también va a oír muchas falsas doctrinas de otra gente. Entonces usted tiene que ver qué dice la palabra, no qué digo yo como pastor. Yo me esfuerzo por decirles qué dice Dios en su palabra, pero es su deber como hijo de Dios ir al libro de Dios y estudiarlo. También estas parábolas nos hablan del reino asumiendo proporciones externas, y se va a caracterizar por una corrupción doctrinal interna, y eso entra en el protestantismo, que ya ahora en estas fechas se está inclinando en muchos países a volver a su madre romana, está regresando otra vez allá, y muchos protestantes están volviendo hacia ese lugar. También estas parábolas nos hablan del Señor. El Señor va a obtener para sí mismo un tesoro peculiar de entre Israel y de entre la iglesia, o dentro del cristianismo. Él va a tener su tesoro, va a tener a Israel por aparte y a la iglesia por aparte, nunca se van a mezclar, ya eso lo hemos explicado. Y por último, esta era de gracia va a terminar en un juicio contra los injustos, que van a ser excluidos del reino que se va a inaugurar y no van a estar en el reino de los cielos.
Por eso Jesús dijo en Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estamos a las puertas y esperamos que Jesús venga pronto. Las parábolas lo que nos están diciendo es que todo este movimiento, hermanos, todo esto que está sucediendo, tiene un objetivo. Y el objetivo central es demostrarnos que el Evangelio va a ser corrompido al final de la era y va a haber muchas falsas doctrinas y muy pocas personas que conozcan la verdad del Evangelio de Jesucristo. Hay una parábola, y quizás usted se esté preguntando, que tiene que ver con la semilla de mostaza. Esa parábola se las voy a estar enviando por separado. Es una parábola que tiene que ver con las doctrinas y también resume en cierto grado todo lo demás, y tiene que ver precisamente con lo que estamos viviendo. Y quizás la otra semana vamos a ver un poquito de ella antes de entrar al siguiente capítulo. Ya nosotros estamos con esto concluidos el capítulo 5, y así hermanos vamos a pasar a ver el capítulo 6, ¿verdad? Que es el que sigue de la enseñanza, y en ese capítulo vamos a ver ya las áreas proféticas más detalladas. Pido disculpas porque quizás algunos hubieran querido muy especificado las parábolas. Intentaré responderles eso por aparte. Todavía les debo un video sobre algunas preguntas que me hicieron los hermanos, pero en este panorama tenemos que entrar de lleno a lo que es la parte profética, y eso era lo que queríamos enfatizar hoy en relación a nuestro tiempo. Y en la lección 6, que es el próximo domingo, vamos a ver las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. Ahí vamos a explicar qué significa cada carta, a qué se aplica y cómo las vamos a entender, y qué relación tienen las parábolas que vimos con las 7 iglesias del Apocalipsis 7. Gracias por habernos acompañado, hermanos, y todos ustedes que nos están mirando. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo domingo. Esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes. Vamos a orar y con eso vamos a concluir. Gracias te damos, Dios, por esta palabra que nos has dado, que es tu palabra, la Biblia. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por tu amor y misericordia. Ahora te pedimos que nos guíes, te pedimos que nos guardes, y te pedimos que sea tu nombre glorificado en todas las cosas. Te damos las gracias, Señor, por todo, y te pedimos conocimiento, obediencia y humildad para hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.